Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. amén, 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 Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo,
Buenas tardes, hermanos. Esta tarde queremos invitarle a esta reunión junto a mi esposa Millicent. Creemos que Dios tiene mucho que hablarnos y necesitamos en este tiempo tan especial que poner atención a lo que Dios tiene para nosotros. Así que con mi esposa Millicent queremos invitarle. Amén. Le queremos invitar porque hoy día es un día de celebración, de celebrar a nuestro Dios en familia. Así que invite a sus hijos, tráigalos a su esposo, deje lo que está haciendo y ponga atención y vamos a adorar y a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, hermanos, preparémonos, vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón. Así que les invito a inclinar sus cabecitas ahí, vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta instancia, Señor, de permitirnos, Señor, de poder compartir, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, queremos, Señor, que hoy tienes algo especial para nosotros. Creemos, Señor, que este día es un día de bendición, es tu día, Padre, y tu pueblo, Señor, se reúne para escuchar, Señor, tu palabra bendita y poderosa, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, de poder compartir con nuestros hermanos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gloria
solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló.
Dios rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Hermanos, quiero invitarles a los avisos. Estos están esperados por la congregación. El día martes, hermanos, a las 20 horas, no se olviden, Casa de Paz. Casa de Paz que ha sido tan importante en este tiempo, hermanos. Hemos crecido, así que le pido que estén invitando a sus hermanos, vecinos, familia, ¿ya? Para que podamos cada día ir creciendo más y poder extendiendo el reino de Dios. El día jueves, hermano, a las 19:30 horas, tenemos los grupos de crecimiento, ¿ya? También donde pueden invitar a su familia, amigos, ¿ya? Donde podamos compartir de estas grandes enseñanzas de nuestros maestros que tenemos en CRI. Y el día viernes, CRI Encuentro por Zoom, ¿ya? A las 20 horas, hermano. No se olviden, hagan expectativas. Es el único tiempo que tenemos donde podemos reunirnos todos. Así que desde ya están invitados a las 20 horas. Déjenlo ahí marcaditos, ¿ya? A las 20 horas los esperamos, ¿ya? Así que lo esperamos. Y para los niños, cada domingo a las 16 horas por YouTube, CRI Kid está preparando un video con una enseñanza bíblica. Hermanos, suscríbase y póngale me gusta a los videos. Los domingos a partir de las 16:45 horas comenzamos la previa de nuestro culto por YouTube, CRI TV. Queremos saber también cómo estás, nos interesa cómo estás. Así que si tienes un pedido de oración, envíanos un correo a contacto@crichile.cl. También queremos hacerte la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Darle me gusta a cada publicación que hacemos y compártela con tus amigos. Vamos a la palabra, queridos hermanos. Esta tiene por título Gracia Salvadora y quiero invitarles que usted pueda seguirme en la lectura en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del verso 4 al verso 10. En esa sección vamos a trabajar en este tiempo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oremos. Señor, queremos que esta palabra venga a nuestro corazón. Señor, edifique nuestra vida y nos enseñe, Señor, cómo debemos andar en nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La carta a los Efesios es un resumen maravilloso que da cuenta de las nuevas cristianas y lo que ellos significan. Las buenas nuevas cristianas, ¿no? Nadie puede leer esta carta sin sentirse movido al asombro y a la adoración, ni dejar de ser desafiado a vivir de manera consecuente en nuestra vida cristiana. Lo han llamado la reina de las epístolas. Algunos han descrito a esta carta como uno de los escritos más maduros,
el más grande, el más relevante para este tiempo. En esta carta se encuentra la esencia de la religión cristiana, el compendio más autorizado y más consumado de nuestra fe cristiana. El apóstol Pablo nos presenta una recopilación o recapitulación de todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso es que la frase más recurrente es en Cristo, en Él, en este libro. Todas las cosas que Cristo Jesús, fuera de Cristo, lo único que hay es desunión, es falta de armonía. Y esta forma de vivir no es lo que Dios pensó para su creación amada. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Cristo, se producen dos cosas interesantes. Primero, el orden y segundo, la armonía. No es posible vivir una vida cristiana plena si no entendemos que en Cristo estamos en una posición. No es que un día sí, un día no, sino que en Cristo estamos en una posición. Y la vida que necesitamos vivir en Cristo la vivimos a través de la iglesia. El capítulo 2 nos presenta la condición del hombre que vive bajo pecado, está muerto. Y la muerte del alma, nos dice William Berkeley, que tiene tres direcciones que produce la muerte del alma. Uno, el pecado mata la inocencia. Nadie sigue siendo el mismo después de cometer pecado. Hay algo que cambia. Se produce esta desconexión entre Dios y el hombre. Lo segundo, el pecado mata los ideales. Al principio una persona considera una mala acción como horrible. La segunda vez la siente mal e inquieto, con remordimiento. Pero lo más probable es que la tercera vez que comete ese mismo pecado lo hace porque lo ha hecho tantas veces que ya no le da ningún remordimiento. Entonces el pecado mata los ideales. Lo tercero, el pecado mata la voluntad. Una persona se entrega a un placer pecaminoso porque quiere, luego lo hace porque no lo puede dejar. Entonces el pecado sí mata la voluntad, quedas atrapado, esclavizado del pecado. El apóstol Pablo sigue describiendo la condición del hombre y nos dice que antes, en nuestra condición antigua, seguíamos la corriente de este mundo. Por eso es que cuando llegamos al conocimiento de Dios, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, como lo dice en Romanos 12:2. No sucumbir a las luces engañosas que este mundo te puede ofrecer entregando tu vida al pecado. Es una clave, hermano. Esa no os conforméis a este siglo es querer decir, ¿sabe? Aún si te toca ir en contra de la corriente, anda. Si aún va en desmedro y en perjuicio de tu vida, vale la pena. No se conforme a este siglo, sino siga lo que Dios establece en su palabra en una santa y divina consecuencia de vida, ¿no? Y termina los primeros 3 versículos con la expresión hijos de ira. Y aquí necesitamos entender que el apóstol Pablo hace un contraste entre la condición antigua del pecado y la nueva condición después de conocer a Cristo. La palabra ira no se puede entender desde el mal carácter o el mal sentimiento que es común en los seres humanos. No, es en el caso de Dios, su ira es orge. Y tiene que ver con la hostilidad personal de parte de Dios hacia el mal. Es su negación absoluta a hacer concesiones con el mal, desprendiendo un sentido de justicia. Entonces todo lo que Dios hace es porque nos ama, porque aborrece el mal y Él quiere la justicia. Pero nosotros vamos a trabajar sobre el párrafo del 4 al 10, donde nos presenta un contraste de los 3 versículos que expliqué recién, ¿no? Un contraste de lo que ya hemos estado viendo. Y desarrollemos esta parte. El verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En el párrafo anterior se
se viene describiendo la naturaleza caída del hombre, atrapado en su condición, y hace un giro en su relato y nos presenta este contraste lleno de esperanza. Nos abre los sentidos a un cambio de condición, nos introduce a un punto en nuestra vida donde todo donde todo cambió drásticamente y radicalmente, porque comienza a resaltar acciones que no pueden ser atribuibles al hombre, no pueden atribuirse a cambios hechos humanos o a una disciplina para conseguir algunos resultados. No, absolutamente no. No puede ser atribuibles al hombre. Y contrasta la ira con el amor, la muerte con la resurrección. Es interesante ver porque Él nos dice, mire, estábamos muertos, ahora estamos en Cristo. Entonces, esos contrastes que el apóstol Pablo usa nos dan a entender la posición antigua y la que hoy tenemos. La misericordia es una mirada atenta a la condición caída, a la orfandad manifiesta, a la indefensión emocional, espiritual de sus criaturas, una mirada inmerecida. Por cierto, por eso el salmista dice, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria y le visite? La misericordia, como digo, es una mirada atenta a la condición caída del hombre. En relación al amor, que es el motor de la actitud, inentendiblemente de Dios, necesitamos fijarnos detenidamente en este versículo para referirse al amor. Porque dice, por su gran amor con que nos amó. Es muy parecida a la expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo, como en Juan 3:16. ¿Sabe por qué? Porque no hay una dimensión, no hay una medida, no hay una vara que pueda medir este amor de Dios, porque de tal manera o por su gran amor. No hay una medida, por lo tanto nos hace entender que el amor de Dios es infinito, el amor de Dios no tiene límite, el amor de Dios no tiene condiciones. Interesante verlo desde esa perspectiva, desde la misericordia y desde el amor. El párrafo 3, 17 al 19 dice, ¿por qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados otra vez en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y aquí otra vez se plantea que la incomprensión del amor de Dios para la humanidad. En otras palabras, el amor de Dios desafía cualquier definición que podamos tratar de construir. Mas, si ese amor está dirigido a su creación caída, porque ese amor se convierte en misericordia. Y déjeme detenerme aquí en este sentido. Nosotros no merecíamos el amor de Dios, no merecíamos la vida, no merecíamos la salvación. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice Efesios 2:1, y además estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición. Por lo tanto, entender la motivación de Dios fuera del amor y de la misericordia es sencillamente no poder entender la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Y es interesante porque la Escritura dice que aún nosotros, manteniendo la condición pecaminosa, Él murió por nosotros. Y ahí nos habla, ¿sabe de qué? De la acción primaria de Dios sobre nosotros. No es que nosotros elegimos a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. Esto nos muestra su gracia maravillosa, que nos alcanzó y nos salvó a darnos vida estando nosotros muertos. 3 acciones que dan cuenta del cambio de condición y de estatus en nuestra vida. Número 1, nos dio vida.
¿Cuál es el contraste? Estábamos muertos. Número 2, nos unió con Él, nos resucitó. ¿Cuál es el contraste? Éramos hijos de ira, alejados de Dios. Número 3, nos hizo sentar con Él. El contraste en eso es que estábamos destituidos de su gloria. ¡Wow! Para el cristianismo es fundamental el concepto de unión del pueblo de Dios con Cristo. Esa unión, esa fusión entre el pueblo de Dios con Cristo el Señor. No es solamente entender que necesitamos adorar a Dios, entender su palabra, asistir a la iglesia, sino es que Dios el Padre a través de su Hijo produjo una unidad, una fusión, un amalgamiento. Por eso es que el término en Cristo o en Él es central en esta carta. ¿Qué significa? Que si nosotros Cristo nos salió al encuentro y hemos decidido nosotros servir al Señor, esa unidad es indisoluble, porque se produjo en la cruz, en la resurrección de Cristo. La unidad es expresada primero en su resurrección. Somos resucitados con Él. En lo segundo, en su ascensión, estamos puestos en lugares celestiales. Y lo tercero, en su trono, Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Interesante verlo desde ese punto. El apóstol Pablo es experto en mostrarnos desde ese contraste esta maravillosa fusión que se produce en Cristo o en Él, como lo usa aquí en la carta. Todo lo que al novio le ocurre, y grábese esta frase, todo lo que al novio le ocurre le repercute a la novia. ¡Wow! Interesante. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y nosotros somos resucitados. Porque Cristo ascendió al cielo y nosotros somos puestos en lugares celestiales. Porque Cristo está en su trono y Él nos hizo sentar en lugares con Él. Todo lo que al novio le ocurre también repercute en la novia, que es la iglesia, que somos nosotros. En las regiones celestes, sin duda, en este mundo invisible de realidades espirituales, es donde operan los poderes y las autoridades en las que Dios nos establece. El verso 7 dice, lo que movió a Dios a hacer esto no es algo que tiene que ver con nosotros. No es para nosotros, si nosotros no somos centrales en la historia de Dios, sino es para que en Él los siglos conocieran la gracia de Dios. Y ahí nos da un fin tremendo, hermano. ¿Donde qué? Donde podemos ver que Cristo es central en la historia de Dios. Cristo es el centro en la historia, no nosotros. Cuando Dios levanta a Cristo de los muertos, le hace vivir el proceso de la resurrección, de la ascensión y de la entronación, es para mostrar su gloria o su poder sobre el pecado. Pero cuando nos hace vivir este mismo proceso, a nosotros, a sus hijos, ¿sabe para qué lo que es? Es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿saben lo que Dios dice aquí a través del apóstol Pablo? Es que Él nos da la final. Él nos da la razón por la que hemos sido llamados. Él nos llama ¿para qué? Para que nuestra vida, nuestra transformación, nuestro servicio en Dios, nuestra transformación de vida, de muerte a vida, de esclavitud a libertad, ¿es para qué? Para que podamos mostrar a los siglos venideros, a los tiempos que vienen, generacionalmente, la abundante riqueza de la gracia en la bondad de Dios en Cristo Jesús. En ninguna parte aparece el plano central, nosotros las criaturas, sino Cristo el Señor es central en el mensaje del Evangelio. Y para asegurarse que entendimos bien, el apóstol Pablo lo vuelve a decir a través de dos negaciones. Dice, primero, por gracia somos salvos. No es de vosotros, pues es don de Dios.
¿Qué es lo que él está diciendo? No hay nada que tú pudieras haber hecho en ti mismo, en tu voluntad. ¿Para qué? Para ser salvo. Es por la gracia de Dios. Él fue quien te introdujo, te metió en esta gracia bendita y restauró tu vida, limpió tus pecados, perdonó tu vida, ¿no? Y te hizo sentar en lugares celestiales. La segunda negación tiene que ver con lo siguiente: no es por obra. Entonces, no es por obra, no es por algo que tú hiciste, no es por algo lindo que Dios encontró en ti, no es por algo que algún mérito que tú hayas tenido, no, es solamente porque a Dios le plació por su gracia. Nuestra vida estaba condenada, Cristo apareció en nuestra vida y por su gracia y su infinito amor y misericordia, Él nos llamó. Por lo tanto, tampoco es por obra. Nunca debemos entender esto como una transacción. Dios aporta la gracia para salvarnos y nosotros aportamos la fe para que ocurra. No, porque aún la fe es don de Dios. Por lo tanto, el hombre no aporta nada efectivo para su salvación. La salvación, la gracia y la fe dicen que no proviene de nosotros, es un don de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, ¿sabe? Se hace mucho más profundo el que Dios nos haya llamado para su gloria. Si pienso que yo tengo la fe necesaria para que Cristo me salve, esa fe se cuenta por obra. Y el verso 8 dice que no es por fe para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo aporté la fe en este proceso de salvación. No es por obra, como ya lo expresé. No es por obra, es por gracia. Y termina esta sección aclarando mucho más el punto en que el único que nos llama a la salvación es Cristo el Señor, movido por su gracia y por su amor. Pero Él dice, y es casi un contraste, querido hermano, ustedes son mi creación, ustedes son mi poema. Cuando Él dice hechura suyo, habla de poema. Ustedes son mi creación, ustedes son mi poema, mi obra maestra, dice la palabra, para buenas obras. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, no entiendan ustedes, porque la salvación es una obra completa de Dios, ustedes tendrán una vida quieta y pasiva. No lo entiendan de esa forma. Si bien es cierto, el hombre no aporta nada a la salvación, no tiene que ver con su fe ni con sus buenas obras, pero el apóstol Pablo también nos dice, por el contrario, Dios preparó buenas obras de antemano. Por lo tanto, primero, todo lo que nosotros hiciéramos en la vida, en Cristo, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Eso es lo primero. Lo segundo es que el hecho de que nosotros no aportemos nada a la fe no significa que nosotros estemos en un status quo. No significa. Lo que significa es que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella nos habla de una acción. Nos habla de, perdónenme la expresión, de remangarnos las manos y actuar, de remangarnos las manos y trabajar. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios, para que la abundante riqueza de Dios y su gracia sean conocidas por los siglos en Cristo Jesús. Den a conocer las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo Jesús. Por lo tanto, la única forma de poder ver la acción de Dios en movimiento es cuando usted puede vivir en las obras de Dios que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, déjeme decirle esto. El hecho de que no aportemos nada, que solo sea la gracia de Dios actuando en nosotros, no significa que nosotros nos vamos a quedar pasivos, inmóviles,
sin ningún movimiento y sin una obra. Recuerde que si las obras no fueran importantes para Dios, Dios nos las hubiera preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, el desafío es entender que la salvación del hombre es por gracia, no por mérito alguno. Y lo segundo es que el hecho de que sea por gracia te obliga a la acción, te obliga a vivir una vida de acuerdo a las obras de Dios para mostrar así la superabundante riqueza de su gracia y de su gloria. Entonces déjenme concluir, querido hermano, en lo siguiente. Lo primero es que conocer la gracia y el amor de Dios, donde Él tuvo misericordia de nosotros, no teniendo oportunidad alguna, nos debe hacer rendir nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, rendirlos a los pies de Jesús. Rendirnos a Él, porque no teníamos oportunidad alguna y Él llenó nuestra vida de esperanza. Ese es número uno. Lo segundo es que el hecho de que la gracia de Dios nos alcanzó en su amor y en su misericordia, y hoy día estamos en Cristo, en la posición más preciosa que un ser humano pudiera tener, nos debe llevar a un nivel de compromiso sustancialmente mayor. Sustancialmente mayor. ¿Sabe por qué? Porque no mereciendo nada, Él nos dio todo. Entonces, nuestra actitud debería ser: ¿qué hago? ¿Qué hago? Díganme qué haga para que la gloria de Dios sea conocida. Esa debe ser la actitud. Díganme qué es lo que necesito hacer para que el Señor sea conocido en los siglos. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser en estas dos: humillarnos delante de Dios y rogar que Dios use tu vida para su gloria. Oremos. Señor, gracias, porque la verdad es que examinar la salvación, esta ventana, este portal, no una ventana, sino un portal de esperanza, que nos da a saber que Cristo nos rescató de la ira venidera, perdonó nuestros pecados y limpió nuestra vida, y Él no se acuerda más de ellos. Señor, nos debe sencillamente hacernos vivir postrados delante del Cordero maravilloso que salvó nuestra vida. Ese mismo acto inmerecido sobre nosotros, que recayó en nosotros, nos debe hacer procurar trabajar incesantemente. ¿Sabe para qué? Para que otros conozcan de Jesús. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios sea conocida por los siglos de los siglos. Señor, levanta a tu pueblo, a tu iglesia, a una actitud más consecuente con el hecho mismo de la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho, queridos hermanos, que tengan una muy buena semana. Voy sintiendo que hoy puede ser el día que tanto esperé para volver a ver lo que hace tanto tiempo encontré. Solo necesito una voz que cante de frente sin temor. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz donde vivir. No dejaré morir la esperanza de encontrar una voz que cante